Bueno, dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es analizar la información que nos presenta el enunciado para cada uno de los sectores de actividad. Fíjense que tenemos primero una empresa agropecuaria dedicada al trigo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros construyamos la tablita de Excel, el primer sector de actividad que vamos a tener es el sector agropecuario, ¿sí? Acá lo tenemos, empresa agropecuaria. ¿Qué hace? Vende al molino harinero por 25.000. Fíjense que después el otro sector de actividad que teníamos era empresa industrial, molino harinero. Y el tercer sector que íbamos a tener es comercio. Si yo veo que hay comercio, lo primero que pienso es, tengo que tener cuidado acá, porque comercio tenía ciertas particularidades a la hora de determinar el valor bruto de producción, ¿sí? Entonces, si yo lo miro, inmediatamente le hago una marquita comercio porque sé que ahí voy a tener que prestar más atención de la atención que presto habitualmente para hacer los ejercicios. Entonces, vuelvo a leer. Tenía tres sectores: sector agropecuario, sector industrial y sector comercio. Lo primero que veo es que la empresa agropecuaria le va a vender al molino harinero por 25.000. Entonces, en mi planilla, ¿yo qué voy a registrar? Voy a registrar ventas a la industria por 25.000 y en la industria, ¿qué voy a registrar? Compra al agro por 25.000. Entonces, siempre es importante recordar esto, que en el sistema de cuentas nacionales todas las transacciones las tengo que registrar por las dos partes que intervienen. Entonces, si me figura una venta, es porque otro sector compró esa venta, ¿está bien? Entonces tengo que registrar siempre las dos cosas. Toda venta tiene como contrapartida que otro sector adquirió ese producto, ¿sí? Entonces, si lo miramos en nuestra planilla de Excel, vamos a tener que registrar las dos cosas. Después tenemos que para realizar la producción retribuyó a la mano de obra empleada por 4.000 en concepto de remuneraciones. ¿Eso qué es? Lo primero que teníamos, esto era una venta. Estos 4.000 que yo tengo acá, ¿qué son? Van a ser remuneración de los asalariados. ¿Y eso en qué cuenta va a intervenir? Va a intervenir en la cuenta de generación del ingreso, ¿sí? Ventas va a aparecer como parte del valor bruto de producción en la cuenta de producción. Cuando leemos el enunciado también vamos pensando estas cosas. Así no se nos pierden, las vamos teniendo en cuenta para ver en qué parte del sistema de cuentas voy a utilizar yo ese dato que me figura en el enunciado. Seguimos, dice, al inicio del periodo tenía una existencia de producto por valor de 500. ¿Eso qué es? Existencia inicial de productos terminados. Y después tenía, al final del periodo, una existencia de producción equivalente a 1.000. O sea que eso es existencia final de producto. ¿Eso a dónde va a formar parte? ¿De qué cuenta va a formar parte la variación de existencias esa de producción? Cuando calculemos el valor bruto de producción vamos a tener que tener en cuenta esta variación de existencias. ¿Y dónde más la voy a considerar? En la cuenta de capital, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la cuenta de capital voy a registrar no solo la formación bruta de capital, sino también la asignación al consumo de capital fijo, que es lo que nosotros conocemos como depreciaciones, y también vamos a registrar la variación de existencias, ¿sí? Entonces esa variación yo ya la tengo en cuenta, que la voy a necesitar considerar en esas dos cuentas. Fijémonos qué pasa con la empresa industrial. Dice, vende el total de su producción al comercio, con un valor de mercado de 45.000. Entonces voy a tener ventas al comercio por 45.000 en el sector industrial. ¿Qué voy a tener entonces en el comercio? Compras a la industria por 45.000. Y dice que para realizar esa producción pagó 4.000 en sueldos. Esos 4.000 que van a ser retribución de los asalariados nuevamente en la cuenta de generación del ingreso. Fíjense esto que es sumamente importante y, como siempre recomendamos, lo primero que tenemos que anotar en nuestra planilla de Excel. ¿Cómo se van a organizar las sociedades? ¿Van a estar constituidas como sociedad de capital o no? ¿Qué dice el enunciado? Dice que las dos empresas, la agropecuaria y la industrial, van a estar constituidas como sociedades de capital. Y nos dice algo más, que también nos da mucha información para hacer el ejercicio, que distribuyen íntegramente las utilidades como dividendos.
Entonces, yo cuando leo esto, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Bueno, que estas van a ser sociedades ¿de qué tipo? Cuando las piense como unidades institucionales, sociedades no financieras. Y acá también. ¿Y esto que me dice que distribuye íntegramente las utilidades como dividendos? ¿Qué va a significar eso? ¿Qué cuenta voy a tener yo después? Voy a tener rentas de la propiedad. ¿En qué cuenta? Exacto. Cuando yo tenga utilidades, en estas empresas las utilidades, ¿cómo se van a llamar? El excedente que yo voy a tener en estas empresas, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar excedente bruto de explotación. Y cuando esto en la generación del ingreso, ¿no es cierto? Pero cuando yo distribuya ese ingreso, mejor dicho, cuando yo lo asigne a ese ingreso, en la cuenta de asignación del ingreso, ese excedente bruto de explotación, ¿en qué se va a transformar? Pasa a ser una renta de propiedad. Exacto. Ese excedente se va a transformar en dividendo y ese dividendo va a aparecer como renta de la propiedad en los hogares. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando esté haciendo mi cuadrito de Excel? Que voy a tener rentas de la propiedad. ¿Y por qué van a estar formadas? Al menos van a estar formadas por estos dividendos. ¿De dónde los voy a sacar? Una vez que encuentre el excedente bruto de explotación. Bueno, y finalmente, ¿qué nos dice para el comercio? Nos dice que no está constituido como sociedad de capital. Entonces, inmediatamente yo que digo, el comercio, ¿qué unidad institucional va a ser? Va a ser un hogar. Lo tengo en cuenta al principio, cosa de que ya estoy organizada en mi cuadro. ¿Qué dice? No tuvo gastos operativos. Eso es importante. Y que vendió a las familias su mercadería por 50.000. Entonces, ventas del comercio va a ser 50.000. Pero ahí hay otro dato también muy importante para seguir construyendo el sistema de cuentas. ¿Cuál es ese dato? Bueno, eso sí, pero en el mismo enunciado, ¿qué dice? Vende, ¿a quién le vende esos 50.000? A las familias. ¿Y entonces eso qué es? Consumo de los hogares. ¿En qué cuenta? En la cuenta de uso del ingreso, de utilización del ingreso. ¿Sí? Ya el enunciado me está diciendo que estos 50.000 también van a formar parte de la cuenta de utilización del ingreso y van a constituir el consumo de los hogares de esa economía. ¿Estamos de acuerdo? Y después, miren, algo más todavía aparece. Dice, al final del periodo debe pagar al gobierno en concepto de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿quién nos va a aparecer también en esta economía? El gobierno. Va a cobrar impuesto a las ganancias. ¿Y eso dónde va a aparecer? En la cuenta de distribución secundaria del ingreso. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos un montón de información para poder ir construyendo el cuadro. Ah, el alcohol, gracias. Igual me parece que quedó bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces empecemos a mirar cómo resolvemos el cuadro. Fíjense que tenemos. La empresa agropecuaria teníamos que le vendió al molino por 25.000. A ver, esperen. Porque voy a abrir mi resolución. Esa es la resolución genérica, pero esta era la mía. Bueno, miramos. Dice, empresa agropecuaria. Lo primero que notamos es que las firmas están constituidas como sociedades y que van a distribuir dividendos, lo que ya dijimos al principio. Teníamos venta de trigo por 25.000, retribución de los salarios por 4.000 y en productos terminados teníamos existencia inicial y existencia final. ¿Cuál es la variación de existencias para la empresa agropecuaria? 500. Como la determino, siempre es existencia final menos existencia inicial. Bien, entonces, ¿cómo voy a determinar el valor bruto de producción en esta empresa agropecuaria?
El valor bruto de producción, en términos generales, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como ventas más variación de existencias de productos terminados. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Para la empresa agropecuaria, el valor bruto de producción va a ser igual a ventas más variación de existencias de los productos terminados. Entonces vamos a tener los 25.000 de ventas y los 500 de variación de existencias. ¿Qué es lo que siempre recomendamos a la hora de trabajar con el Excel? Que ustedes utilicen fórmulas para ir relacionando las celdas entre sí. Fíjense que si yo me paro arriba de estos 25.000, ¿qué dice arriba? Dice que es igual a la celda D3. ¿Cuál es la celda D3? Esta, donde estaba el dato inicial. Yo tomé el dato y lo pegué acá. ¿Para qué? Porque si yo me equivoqué en un dato, si yo inmediatamente corrijo mi error en el primer dato, eso se va a arrastrar al resto del sistema y voy a tener automáticamente todas las cuentas con el nuevo dato. ¿Sí? Si nosotros volvemos a escribir los datos, cada vez que se modifique algo vamos a tener que corregir todas las cuentas que hicimos. Entonces es importante, ya que tenemos la planilla de Excel, que utilicemos las funciones que la planilla nos brinda. Fíjense después en la variación de existencias. ¿Qué tengo yo acá arriba? Tengo D7 menos D6, o sea, la D7, la existencia final, menos la existencia inicial. Y la tengo directamente ahí. Y entonces, el valor bruto de producción, ¿cómo lo voy a determinar? Lo voy a determinar sumando las dos celdas, ventas y variación de existencia. Fíjense que ahí arriba lo que tengo también nuevamente es una función sumando esas dos celdas. ¿A todos les dio 25.500 el valor bruto de producción del agro? Perfecto. ¿Consumo intermedio teníamos en el agro? No, no teníamos. ¿Teníamos depreciaciones o asignación al consumo de capital fijo? No, tampoco teníamos. Entonces, el valor agregado que vamos a obtener va a estar expresado en términos brutos, porque no tenemos depreciaciones. ¿De cuánto nos va a dar? De 25.500, porque no teníamos consumo intermedio. ¿Todos recuerdan cómo se determina este valor agregado bruto? Como valor bruto de producción menos consumo intermedio. Perfecto. Esto es como un repasito que estamos haciendo de cuenta de producción, que ya lo sabemos y lo venimos trabajando hace rato, pero no está de más que controlemos que esté bien claro todo. Después, ¿qué tenemos para agregar? Retribución de los asalariados por 4.000 y ahí aparece este concepto de excedente bruto de explotación. Siempre decimos que con ese valor agregado bruto que va a recibir el sector agropecuario, lo primero que va a hacer pagarle a los asalariados. Después va a pagar los impuestos a la producción y lo que sobre va a ser el excedente bruto de explotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿había impuestos a la producción? No, no había. Si hubiera habido, los voy a registrar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? A esos 25.500 le quité los 4.000 de la retribución de asalariados y ahí determiné el excedente bruto de explotación. ¿Este sector pagaba impuesto a las ganancias? No. ¿Tuvo formación bruta de capital fijo? Tampoco. ¿Pagó dividendos a las familias? Sí. ¿Por cuánto? Por el excedente bruto de explotación que dijimos antes. ¿Sí? Fíjense cómo acá en la misma tablita fuimos agregando una serie de cosas que son importantes para tener en cuenta hacia el final del ejercicio. Entonces está bueno que por ahí cuando ustedes estén resolviendo, cuando encuentran estos detalles importantes, los anoten acá. Entonces ya van construyendo los datos que van a necesitar cuando vamos avanzando en el sistema de cuentas. Bien, ¿qué pasa con la empresa industrial? Fíjense, también estaba formada por firmas constituidas como sociedades que distribuían dividendos. ¿Cuáles son las actividades que realizó esta empresa industrial? Compró trigo por 25.000. Fíjense que yo tenía la venta de trigo y dijimos que siempre tengo que pensar en las dos partes de esa transacción. Entonces ahí veo esa misma venta de trigo, que era una venta para el sector agropecuario, va a ser una compra para el sector industrial. Después voy a tener que le vendió al comercio por 45.000. Fíjense cómo esa venta al comercio
aparece como compra en el comercio por 45.000 también. Y después tengo retribuciones a los asalariados. El valor bruto de producción, en este caso de la empresa industrial, va a estar formado por ¿qué componente de esos que tengo ahí arriba? Valor bruto de producción. Por las ventas, porque no tengo ninguna variación de existencia de productos terminados. Bien, ventas por 45.000 y eso es mi valor bruto de producción. Nuevamente tengamos en cuenta ir linkeando las celdas para que el resultado que obtengamos, fíjense que esta es la H212 que yo puse acá y esta a su vez es esta H4 que estaba ahí. ¿Qué consumo intermedio tuvimos? Las compras de trigo por 25.000. ¿Había asignación al consumo de capital fijo? No había. Entonces voy a determinar un valor agregado bruto de 20.000 que va a ser la diferencia entre el valor bruto de producción, que era la celda H13, y los consumos intermedios de este sector, que eran 25.000. En total vamos a obtener 20.000. Esos 20.000, ¿qué va a hacer el sector industrial con esos 20.000? Lo primero que va a hacer pagar los 4.000 de salarios y luego, como no tiene que pagar impuestos a la producción, ni tampoco tiene que pagar, bueno, no tiene que pagar impuestos a la producción, se va a determinar el excedente bruto de explotación, que va a ser igual a 16.000, que son esos 20.000 menos 4.000. Como decía ahí arriba que la sociedad distribuye dividendos, entonces voy a anotar también ahí los dividendos que van a las familias por 16.000. ¿Pagó impuestos a las ganancias del sector? No, no había pagado. Entonces no pongo nada en impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con comercio? ¿Qué tengo que tener yo en cuenta cuando estoy mirando el sector comercio? Bueno, lo primero que teníamos es que no estaba constituido como sociedad, entonces el excedente que se genere en este sector, ¿cómo se va a llamar? Ingreso bruto mixto, ¿sí? Siempre tengo en cuenta esa diferencia. Si las empresas están constituidas como sociedades de capital, es excedente de explotación. Y si las empresas no están constituidas como sociedades de capital, lo voy a considerar ingreso mixto. Va a ser bruto o neto dependiendo de si existen o no depreciaciones. Bueno, entonces teníamos compra a la industria por 45.000, venta a las familias por 50.000 y pago del impuesto a las ganancias por 100. Ahí voy a borrar esto porque me queda... Ahí está. Bien, ese pago de impuesto a las ganancias para el comercio va a ser un cobro de impuesto a las ganancias para el gobierno. Lo anoto ahí como para no olvidarme. Bueno, ¿cómo determino el valor bruto de producción en el sector comercio? ¿Cómo tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Que lo que le agregaba a la producción el comercio era solamente ese margen de comercio, que ¿cómo lo iba a determinar? Haciendo las ventas finales menos las compras de mercadería para reventa. En definitiva, ¿qué es lo que le agregó a la producción del país el sector comercio? Solamente 5.000 pesos, que es la diferencia entre lo que vendió y lo que compró. ¿Tiene consumos intermedios este sector? No. A veces uno puede verse tentado a pensar que esas compras que están ahí arriba van a funcionar como consumos intermedios, pero no. ¿Sí? ¿Alguien lo había hecho así? ¿Se habían confundido en eso de las compras? Bien, vieron que hay que tener en cuenta estos pequeños detalles que hacen a la determinación del valor bruto de producción en cada sector de actividad. Recuerden que teníamos, para la producción tradicional de mercado, el valor bruto de producción iba a ser ventas más variación de existencia de productos terminados. Pero después podíamos tener el caso del comercio, el caso del transporte, el caso de los bancos, el caso de las empresas aseguradoras. ¿Sí? ¿Se iban acordando de todo esto? En el caso de las compañías de seguros, ¿se acuerdan que el concepto de valor bruto de producción cómo era? Había un ejercicio, el ejercicio 4, donde tenían que calcular cada uno de los valores brutos de producción para cada uno de los sectores. Calculábamos para producción de no mercado, que es la producción que realiza el gobierno, calculamos para bancos, calculamos para empresas de seguros. Revisen ese práctico, porque estaba muy completo y nos permitía ir dándonos cuenta de estas especificidades. Además, si lo miramos en el libro, en la cuenta de producción, en el capítulo 4, también tenemos ahí explicado para cada uno de los sectores cómo tenemos que ir calculando, ¿sí?
Una cosa importante para decir, ¿cómo se calcula el consumo intermedio en este sector comercio? ¿A qué va a ser igual? Si ya sabemos que no va a ser igual a las compras de mercadería. ¿Qué va a incluir? Era el margen que tenía el comercio. El margen del comercio es el valor bruto de producción, pero el consumo intermedio, ¿qué va a incluir? Insumos energéticos, gastos de energía. Los gastos operativos. Eso es lo que va a incluir. Fíjense que en el enunciado, ¿qué es lo que decía? El comercio no incluye en gastos operativos. ¿Recuerdan que decía eso? Ahí ya me estaba marcando algo respecto del consumo intermedio. ¿Y qué más le voy a incluir a ese consumo intermedio? La variación de existencias de insumos. ¿Sí? Siempre el consumo intermedio lo voy a determinar en el comercio como gastos operativos menos variación de existencia de insumos, por ejemplo, de papelería, insumos de funcionamiento, ¿sí? No la mercadería de reventa. Porque recuerden siempre que para valor bruto de producción, ¿yo qué hago? A las ventas le sumo la variación de existencias. Pero cuando estoy pensando en el consumo intermedio, a las compras de insumos le resto la variación de existencia de insumos. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan que funcionaba así? Bien. En ese ejercicio que les digo, tienen para practicar un montón de esas cosas. Así que revísenlo bien. Si hay variación de existencia de mercadería de reventa, eso se suma al margen, ¿no? Claro, eso sí va arriba. Iría en valor bruto de producción. Pero si la variación es de insumos de papelería, por ejemplo, eso sí lo voy a considerar como un consumo intermedio. Recuerden siempre que los consumos intermedios en las actividades productivas, ¿qué son? Son aquellos bienes y servicios que se agotan durante el proceso productivo. ¿Sí? ¿Recuerden esas definiciones? Vayamos repasándolas, porque estas definiciones después, cuando uno tiene bien en claro eso, determinar qué componente va en cada categoría es más simple. Además, cuando tengamos la parte teórica del examen, lo vamos a tener que saber. Así que vamos poniéndole pila a la lectura. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, valor agregado bruto, 5.000. Retribución a los asalariados, ¿había o no había? No, no había. Todo lo que queda, ya que no pago impuestos, es ingreso bruto mixto por 5.000. Y ahí agrego, también ahí abajo, porque lo necesito tener como un dato importante, el consumo de los hogares, que va a ser por 50.000. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que el comercio hacía toda su venta final a las familias. Entonces eso inmediatamente me despierta a mí la lucecita de que eso es consumo de los hogares. Y además tenía que pagar impuesto a las ganancias por 100. Con toda esta información, yo ya estoy en condiciones de empezar a construir los cuadros por sector de actividad y el sistema de cuentas en su conjunto. Que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo hicimos. Bueno, miremos, voy a borrar. Miremos qué hicimos acá. Tenemos en el agro la cuenta de producción. El primer cuadro que vamos a tener acá es el cuadro por sector de actividad. ¿Se acuerdan que ya dijimos? Lo primero que les pide el enunciado del ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el valor bruto de producción del agro? Era 25.500. ¿Qué hacemos ahí? Copiamos, hacemos una función que diga igual a la celda donde habíamos determinado el valor agregado bruto. El valor bruto de producción. Que es el mismo. Claro, que está más arriba y que es el mismo. Eso es lo que no estaba encontrando. Ahí estaba. Que es esta celda que está acá, la D13. Recuerden que acá, cuando empezamos a construir el sistema de cuentas, tenemos que pensar si ese componente que nosotros estamos considerando es un empleo o un recurso para ese sector de actividad. ¿Sí? Entonces, el valor bruto de producción siempre lo vamos a considerar como recurso en la cuenta de producción. ¿Sí? Ese recurso, ¿cómo lo podemos emplear? Lo vamos a emplear en consumo intermedio y en valor agregado bruto. Como consumo intermedio no teníamos, entonces el valor agregado bruto va a coincidir con el valor bruto de producción. El saldo de la cuenta de producción va a ser ese valor agregado bruto. ¿Y qué voy a hacer con ese saldo? Lo voy a pasar como recurso a la cuenta que sigue. Siempre, si ustedes se fijan,
todos los saldos que yo determino en el sistema de cuentas nacionales van a figurar como empleos de la cuenta donde se originaron y van a pasar como recursos a la cuenta que sigue. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Lo tenían en cuenta siempre? Eso es importante. Bueno, una vez que llego tengo esos 25.500. ¿Qué voy a hacer en la cuenta de generación del ingreso con ese valor agregado bruto? Lo primero que voy a hacer es remunerar a los asalariados. Pago 4.000. Si hubiera impuestos, los tendría que poner acá. En este caso no hay. ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos sobre la producción, ¿sí? Impuestos netos de subsidios. Entonces, una vez que le pague los 4.000 a los asalariados, con el resto voy a determinar el excedente bruto de explotación. Que es lo mismo que ya habíamos puesto ahí, pero ahora lo estamos organizando en las cuentas del sistema. ¿Qué hicimos con la industria? Hicimos lo mismo. Fíjense qué importante acá que pusimos en el cuadro. En cada uno de los sectores pusimos qué era, qué unidad institucional era. Entonces ya nos va quedando más claro en el cuadro que sigue cómo lo vamos a considerar, ¿sí? Agro era sociedad no financiera, industria también, comercio no estaba constituido como sociedad. Entonces iba a ser hogares. Bien, ¿qué pasa en la industria? Tenemos los 45.000 de valor bruto de producción. Si se fijan, tocamos la celda, nos va a decir acá arriba que es la H13. Entonces, si ustedes lo miran, ven que la H13 era el valor bruto de producción de industria. Entonces, voy arrastrando siempre mis mismos valores. ¿Qué tenía que pagar de consumos intermedios? Había tenido 25.000, entonces como empleo en la cuenta de producción para la industria voy a tener 25.000 en consumos intermedios y 20.000 en valor agregado bruto. Ese saldo de la cuenta de producción lo voy a pasar como recurso a la cuenta de generación del ingreso. Con esos 20.000, ¿qué voy a hacer? Primero voy a pagar a los asalariados esos 4.000. Y lo que quede va a ir como excedente bruto de explotación porque no tuve que pagar impuestos sobre la producción. ¿Qué pasó en comercio? Como recurso voy a tener el valor bruto de producción que ya habíamos dicho que eran 5.000. Si se fijan, tocamos la celdita y vemos que está linkeada a la celda L13, que es esta misma que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué tenía como consumos intermedios? No había. Entonces, el valor bruto de producción me coincide con el valor agregado bruto y ese valor agregado bruto, que era empleo en la cuenta de producción, pasa como recurso en la otra cuenta. ¿Pago retribuciones a los asalariados? No. Entonces, todo ese valor agregado bruto se va como ingreso bruto mixto. Después, lo que debería hacer es sumar todas las filas para determinar el total de la economía. ¿Les dio así el total de la economía? ¿Sí? ¿Qué hicimos? En recursos sumamos todos los valores brutos de producción de cada uno de los sectores. Para empleos sumamos los consumos intermedios, sumamos los valores agregados brutos y así fuimos determinando los totales para la economía. Fíjense que el único dato que no tenemos es impuestos sobre la producción, impuestos netos de subsidio sobre la producción. Bueno, con estos datos vamos a pasar al cuadro grande ya, el cuadro del sistema de cuentas, que es en realidad el objetivo que tenemos nosotros cuando construimos. A esto queremos llegar básicamente. Bueno, no me voy a ir tan allá porque si no... Ahí. Bueno, fíjense. Habíamos dicho que teníamos el sector agro, que era sociedades no financieras, el sector industrial, que también eran sociedades no financieras, y el sector comercio, que iba a ser hogares. Entonces, en el valor bruto de producción de las sociedades no financieras, acá, como recurso de la cuenta de producción, ¿qué voy a tener? Voy a tener la suma de los valores brutos de producción de esos dos sectores, de agro y de industria. Entonces, si yo miro la celda acá que tengo, la G30 y la E30. Entonces, si subo, ¿qué puse? Puse la G30 y E30. Estas dos que estaban ahí, las sumé para formar
el valor bruto de producción de sociedades no financieras. Lo mismo pasó con el consumo intermedio. Sumé los consumos intermedios de los dos sectores. Como solo el sector industrial tenía consumos intermedios por 25.000, van a ver que el dato que nosotros tenemos ahí es esos 25.000. Y el valor agregado bruto o PBI lo puedo determinar o bien haciendo esta resta, el valor bruto de producción menos el consumo intermedio me va a dar esto, o bien puedo sumar los valores agregados brutos de los dos sectores. De cualquiera de las dos maneras me debería dar igual. ¿Qué hice después? Completé con los datos que ya tenía. Nuevamente arrastré ese 45.500 que era saldo en la cuenta de producción, lo pasé como empleo, como recurso, a la cuenta de generación del ingreso. En retribución de los asalariados, estos 8.000 no son más que la suma de estos 4.000 y estos 4.000. Y en excedente bruto de explotación lo calculé. Lo puedo hacer o bien estos 45.500 menos los 8.000, o si no, puedo sumar estos 1.600 y estos 21.500. Van a ver que el resultado me da igual, 37.500, que va a ser el excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras. Fíjense después qué pasó en hogares. Yo tenía los 5.000 de recursos del valor bruto de producción, que eran el valor bruto de producción ¿de quién? Del sector comercio, que estaba organizado por empresas que no estaban constituidas bajo la forma de sociedades. Entonces lo voy a considerar directamente en hogares. ¿Había consumo intermedio? No había, por eso el valor agregado bruto era de 5.000. Ese saldo lo paso a la cuenta de generación del ingreso y con esos 5.000, como no tengo retribución de los asalariados, ni tampoco tenía impuestos, directamente pasa como ingreso bruto mixto. Si quiero hacer el total de la economía, voy sumando y el total de la economía, si ustedes se fijan, me tiene que dar igual al total de la economía que yo había calculado antes, ¿no es cierto? Porque estoy mirando el total de la economía. Hasta acá veníamos trabajando, como ya dijimos, por sector de actividad. Cuando pasamos a la cuenta de asignación del ingreso primario, ahora cambia nuestra óptica. ¿Sí? Y vamos a empezar a pensar quién va a recibir ese ingreso que habíamos generado en la cuenta anterior. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, la cuenta de generación del ingreso no tiene saldo. No hay un saldo. Se determinan todos los componentes de los ingresos que se generaron en la producción de esa economía. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que me interesa ahora es mirar el total de la economía de la cuenta de generación del ingreso. ¿Sí? Este total que yo tenía ahí. Voy a poner, bueno, ahí. Esta que tengo acá abajo es la cuenta de asignación del ingreso. Entonces voy a mirar los totales de la economía en la cuenta de generación, porque esos totales son los que después voy a asignar por unidad institucional. Entonces, si miro, bueno, obviamente, en retribución de los asalariados, ¿no es cierto? Yo tenía acá arriba, esta era la cuenta de generación del ingreso, esta es la cuenta de asignación del ingreso. Yo tenía, ¿cuánto de retribución de los asalariados? El total de la economía tenía 8.000. Esos 8.000 que yo generé en la economía como retribución de los asalariados, ¿a qué unidad institucional se los voy a asignar? ¿Quién los va a recibir a esos 8.000? Los hogares. Entonces, vengo con esos 8.000 que eran empleo en la cuenta de generación y los voy a considerar un recurso en la cuenta de asignación de los hogares. Después, fíjense, ¿qué pasó con el excedente bruto de explotación? En la cuenta de generación del ingreso yo tenía que era de 37.500. Pero ¿quién va a recibir ese ingreso? Sí. En el caso de los 8.000, ¿no sería al mismo tiempo también un uso de las sociedades no financieras? No. O sea, no usan fuerza de trabajo, digamos, asalariados, sino para esta... Pero ya lo hiciste acá, en la generación del ingreso. Por eso les digo, es importante que pensemos en cada cuenta qué es lo que está pasando.
En esta cuenta, en la cuenta de generación del ingreso, nosotros lo que vemos es en qué sector o en qué unidad se generó ese ingreso. Y entonces ahí es tu pregunta, Tomás, de esos 8.000 que usaron las sociedades no financieras como fuerza de trabajo para realizar su valor de producción. Lo que nos interesa en la cuenta de asignación es esos 8.000, ¿a dónde van? ¿Quién los va a recibir? Eso es lo que nos está interesando ahora. No en qué sector se generaron, sino qué unidad va a recibir ese ingreso. Entonces, cuando pensamos en la retribución de los asalariados, de todas las unidades que tenemos ahí, ¿cuál es la que va a recibir ingresos por salarios? Los hogares. Después, ¿qué pasa con el excedente bruto de explotación? Esos 37.500. ¿Quién los va a recibir? No, porque el excedente bruto de explotación, no se olviden, es el excedente que van a recibir las sociedades no financieras. Entonces, esos 37.500 van a formar parte de los recursos de las sociedades no financieras en la cuenta de asignación del ingreso. ¿Y qué otro componente nos queda de la cuenta de generación? Nos queda el componente de ingreso bruto mixto. Esos 5.000 que nosotros habíamos determinado para toda la economía, ¿qué unidad institucional los va a recibir ahora? Ya sabemos que los generó el comercio, pero ¿quién los va a recibir? Los hogares. ¿Por qué? Porque si es ingreso bruto mixto, significa que las empresas no están constituidas como sociedades de capital. Entonces, esos ingresos van a ir directamente a los hogares. Pensemos siempre que qué tipo de empresas formarían este ingreso bruto mixto. Siempre decimos, el kiosquito de la esquina es una empresa que no está constituida como sociedad, estaría dentro del ingreso bruto mixto. ¿Quién recibe las ganancias del kiosquito de la esquina? La propia familia, ¿se entiende? El hogar. Por eso, así lo tenemos que pensar. Entonces vienen esos 5.000 que yo tenía ahí y van a pasar como recurso a los hogares. Acá es importante siempre que pensemos en cada cuenta qué cosas funcionan como empleos y qué cosas funcionan como recursos. Para los hogares, el salario y ese ingreso bruto mixto, ¿qué van a hacer cuando recibo el ingreso? Un recurso, ¿sí? Para las sociedades no financieras, ¿qué va a ser ese excedente bruto mixto? También va a ser un recurso, porque es el ingreso que van a recibir por la actividad que generaron. Fíjense, acá es el ingreso que ellos generaron y acá es el ingreso que ellos reciben. ¿Se entiende? Sí, Jerónimo. ¿Qué pasa en CEO cuando dicen que se distribuyen los dividendos? Ahora vamos a ver esta segunda parte, porque fíjense, estos 37.500 que yo tengo acá, ¿qué son? Si miro la fila, ¿qué me dice la fila? La fila me dice que son rentas de la propiedad. ¿Qué habíamos dicho nosotros al principio de todo, cuando analizamos el enunciado? Decíamos que las empresas, al estar constituidas como sociedades de capital, iban a, no solo que están constituidas como sociedades de capital, sino que iban a distribuir íntegramente sus utilidades en forma de dividendos. Entonces, por eso en el cuadro al principio habíamos puesto dividendos a las familias para cada uno de los sectores. ¿Se acuerdan de eso? Si yo vuelvo, ¿ven? Dividendos a las familias por 16.000 y dividendo a las familias por 21.500. ¿Se acuerdan de eso? Para cada uno de los sectores. Bueno, entonces, vuelvo acá. Me va a quedar todo raro ahora. Estaba más arriba. Era ahí, un poquito más abajo. Encima ahora que escribí todo. No, más arriba. Por ahí. Ahí está. Pude volver al punto inicial. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esas rentas de la propiedad? Esos 37.500 que las sociedades no financieras tenían como un ingreso, como un recurso, ¿qué van a hacer con ese recurso? Lo van a transformar en dividendos y lo van a distribuir. Entonces, esos 37.500 van a ser un empleo para la sociedad financiera, porque a ese ingreso que tenía lo empleó en forma de dividendos que le va a dar ¿a quién? A los hogares. Los dividendos es la parte de las ganancias que obtienen las empresas que va efectivamente a los tenedores de las acciones de esas empresas, o sea, a los hogares.
Entonces, por eso, estos 37.500 que aparecen acá en rentas de la propiedad como un empleo para las sociedades no financieras, van a figurar también como un recurso para los hogares, porque los hogares efectivamente van a recibir esos 37.500 en pesos, en plata que van a tener como ingreso. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué tal había resultado? ¿Esta parte de los ingresos lo habían puesto bien o no? Sí, el único detalle ahí que se daría debe de haber Claro. de ingresos, de renta de propiedad, en el consolidado me quedaría cero. Sí, eso fue una cosa que yo puse mal ahí, ¿eh? Tenés razón. Cuando sumé, yo ahí hice una trampa porque sumé toda la tabla, entonces es por eso nomás. Pero sí, tenés razón. ¿Qué es importante? Fíjense. ¿Qué pasó acá? Yo trasladé. Cada uno de estos conceptos tiene su contrapartida acá. Acá. Pero estos 37.500 que yo puse acá, fíjense cómo los tengo que considerar también, si lo considero como recurso en un lugar, como empleo en el otro, para que me queden las dos partes de la transacción. ¿Se entiende? Siempre miro las transacciones por las dos partes intervinientes. Si el dividendo va a ser un empleo para la sociedad no financiera, va a ser un recurso para el hogar. ¿Sí? Bueno, y entonces, ahora en esta cuenta de asignación del ingreso primario, yo voy a determinar como saldo, ¿qué cosa? El ingreso bruto nacional. O el saldo del ingreso primario, como les guste más a ustedes. Fíjense que acá estoy leyendo eso, ¿cierto? El saldo del ingreso primario o el ingreso bruto nacional. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer recursos menos empleos, como hice siempre para determinar los saldos. En el caso de las sociedades no financieras es muy simple porque los recursos son 37.500 y los empleos también son 37.500, entonces el ingreso bruto nacional o el saldo del ingreso primario va a ser 0. Fíjense qué pasa en hogares. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que sumar estas tres cosas que forman parte de los recursos de los hogares y como no tengo ningún empleo en hogares, ningún empleo extra, digamos, lo que determino como saldo va a ser la suma de todos esos recursos. Y me da 50.500. Y entonces, bueno, como en gobierno todavía no tengo ninguna transacción para imputar, directamente voy al total de la economía, que nuevamente me faltó acá considerar. Esto va a ser igual a ¿qué? A esto más esto. Pongo Enter y ahí me queda. Bueno, ¿qué hacemos ahora en la cuenta de distribución del ingreso? Distribución secundaria del ingreso. Lo que voy a hacer es, bajo, me vengo para acá, borro un poco acá, a ver, un poco mejor, porque así me va entrando todo. Quiero que me entre, no voy a lograr lo que quiero, así que me tengo que resignar. Vamos a bajar un poco más, ahí está. Ahora vamos a trabajar con la cuenta de distribución secundaria del ingreso. ¿Qué tenemos en esta cuenta? Fíjense, a ver, no quiero tapar esto. Yo tenía el saldo de la cuenta anterior, de la cuenta de asignación del ingreso primario, siempre lo tenía como un empleo, automáticamente lo que hago es a ese saldo lo paso como recurso en la cuenta que sigue, entonces este 0 que tenía como saldo de la cuenta de asignación del ingreso primario va como recurso en la cuenta de distribución secundaria y lo mismo va a pasar con estos 50.500. ¿Tenemos algo para considerar en esta cuenta? Fijémonos cuáles son los componentes que tenemos. Tenemos impuesto a las ganancias. ¿Había impuesto a las ganancias en este ejercicio? Sí, había, entonces lo voy a tener que tener en cuenta. Jubilaciones y pensiones. ¿Había jubilaciones y pensiones? No. ¿Prestaciones? ¿Algún otro tipo de prestaciones? ¿Contribuciones sociales?
patronales, personales, no había nada de todas esas cosas, personales mejor dicho. Bien, entonces lo único que voy a tener en cuenta es impuesto a las ganancias. ¿Quién pagaba impuesto a las ganancias en este ejercicio? El comercio. Y dijimos que el comercio, como era sociedad, no estaba constituida como sociedad, formaba parte de la unidad institucional hogares. Por eso, como empleo de los hogares, yo voy a tener que ellos van a pagar 100 pesos en concepto de impuesto a las ganancias. Pero cuando el hogar paga esos 100 pesos y es un empleo para el hogar, ¿para quién va a ser un recurso? Para el gobierno. Lo que paga el hogar lo recibe el gobierno. Entonces siempre tengo que pensar los dos lados de la transacción. Entonces si yo miro acá arriba, sector gobierno va a tener como recurso esos 100 pesos de impuesto a las ganancias. Como no tengo más nada, con esa información ya estoy en condiciones de calcular el saldo de la cuenta de distribución del ingreso, que va a ser lo que nosotros conocemos como el ingreso nacional disponible. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a calcular? Como siempre, haciendo recursos menos empleos. En el caso de las sociedades no financieras es muy simple porque no tengo ningún otro componente. Y en el caso de los hogares, ¿qué voy a hacer? Estos 50.500 le quito estos 100 y como resultado voy a obtener 50.400. Y en el caso del gobierno, solamente voy a tener como saldo estos 100 pesos que recibió en concepto de pago de impuesto a las ganancias. ¿Qué hago ahora? Lo de siempre, con el saldo de la cuenta de distribución, que va a ser un empleo, lo paso como recurso a la cuenta de utilización. Bueno, ¿qué voy a tener en la cuenta de utilización del ingreso? ¿Qué conceptos? Fíjense que tengo ahí. Tengo consumo de los hogares, consumo del gobierno. ¿Qué había en este enunciado? ¿Había consumo del gobierno? ¿Había consumo de los hogares? Sí, había. ¿Se acuerdan que dijimos que lo anotamos y todo en el cuadrito? Y dijimos que eran esos 50.000 que vendía el comercio a las familias. Entonces, ese consumo de los hogares, ¿en qué unidad institucional lo voy a registrar? Estamos en la cuenta de utilización del ingreso, ¿sí? ¿Cómo se usa ese ingreso? ¿Quién lo va a usar? Lo va a usar la familia, el hogar. ¿De qué manera? Consumiendo. ¿Y entonces cómo va a figurar en la cuenta de utilización del ingreso? Va a figurar como un empleo, porque es un uso que está haciendo la familia de ese ingreso. Fíjense que la familia había recibido como recurso este ingreso de la cuenta de distribución secundaria. ¿Qué va a hacer en esta cuenta? Lo que va a hacer en esta cuenta es ver cómo lo va a usar, ¿sí? Y cuando lo use, va a figurar como un empleo dentro de la cuenta. Entonces, como resultado de esto, vamos a determinar el ahorro neto de las unidades institucionales. ¿Qué pasa en las sociedades no financieras? No hay nada, porque como no tengo ninguna transacción, nuevamente vuelvo a tener 0 como ahorro o como desahorro. Las sociedades no financieras están equilibradas. ¿Qué pasa con los hogares? Obtengo un valor positivo de 400. ¿Qué significa? Que los hogares están ahorrando en esta economía por 400 unidades monetarias. ¿Y qué pasó con el gobierno? Lo mismo. Veo que el gobierno está ahorrando en esta economía por 100 unidades monetarias. Después, obviamente, tengo que mirar los totales para toda la economía. Fíjense acá, este 500, ¿de dónde sale? De sumar 100 más 400 más 0. Este 50.000, lo mismo, de sumar 0 más 50.000 más 0. Bueno, y entonces ahora nos falta resolver o completar los datos para la última cuenta del sistema que nosotros vamos a utilizar, que es la cuenta de capital. ¿Qué hacemos ahí? Este 0 que tenía como saldo de la cuenta de utilización del ingreso, lo paso a la cuenta de capital como recurso. Fíjense que acá ya no hablamos más de empleos y recursos, sino que vamos a hablar de orígenes de los fondos y de aplicaciones de esos fondos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen de los fondos de la cuenta de capital? Va a venir de ahí arriba, del ahorro nacional neto, pero que en el caso de las sociedades no financieras, como no tenían ahorro, va a este 0 directamente. Pero, ¿qué van a tener estas sociedades no financieras? Fíjense, ¿qué tenemos como componentes? Formación bruta de capital. ¿Hubo formación bruta de capital en esta economía? No.
¿Hubo asignación al consumo de capital fijo? Tampoco. ¿Hubo variación de existencias? Sí. Si ustedes se acuerdan, en la empresa agropecuaria, la primera que teníamos, había una variación de existencias por 500. Entonces, esa variación de existencias, ¿dónde la voy a registrar? La voy a registrar en las sociedades no financieras como una aplicación de fondos. Entonces, en definitiva, el saldo que voy a obtener para sociedades no financieras va a ser el saldo financiero, este que tengo acá. ¿Cómo lo voy a obtener? 0 menos 500 me queda menos 500. ¿Habían llegado a ese valor para sociedades no financieras? Bien. ¿Qué pasó en hogares? ¿Tengo formación bruta de capital? No tengo. ¿Podría tener formación bruta de capital en hogares? Sí, podría. Por ejemplo, si un hogar comprara un auto para usarlo como taxi, eso formaría parte de la formación bruta de capital del hogar. O si se acuerdan en ejercicios pasados donde vimos que los hogares compraban propiedades no residenciales, eso también sería formación bruta de capital en los hogares. ¿Sí? Para que vayamos teniendo en cuenta que siempre puede haber formación bruta de capital en otras unidades. Estamos más acostumbrados a verlo en las sociedades no financieras, pero puede haber en otras. ¿Había depreciaciones en los hogares? No. ¿Variación de existencias? Tampoco. Entonces fíjense que el saldo financiero de los hogares va a quedar como esos 400 y lo mismo va a pasar con el saldo financiero del gobierno. Si ahora miramos la economía en su conjunto, borramos, así se ven bien los números, y lo que vemos es que hemos ido sumando por filas los valores y obtenemos que el saldo financiero para la economía en su conjunto es de 0. Fíjense. Y con eso ya llegamos al final del ejercicio. ¿Vieron que era un ejercicio? Familias o de hogares, mejor dicho, la obra del hogar y el gobierno estaría financiando la inversión existente de la variación. Exacto. Eso es lo que estamos viendo ahí. No siempre va a ser el saldo financiero. La verdad que no sé qué decirte.